¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Pasos Perdidos, aquí cerrando ya esta jornada de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación para compartir con ustedes toda la información parlamentaria que se da dentro de las puertas del Congreso, específicamente de este lado de los Pasos Perdidos, en la zona de la Cámara de Diputados. Pero mientras tanto vamos viendo la ciudad de Buenos Aires, allí el centro de la ciudad, la avenida 9 de Julio, por el Metrobús, por donde van los colectivos, y un día precioso, con una buena temperatura, bien de otoño ya, porque hace fresquito en la sombra o cuando baja el sol o cuando se nubla un poquito, pero después hay un sol radiante y mucha gente también en las inmediaciones del Congreso, con movilizaciones que tienen como todos los miércoles a los jubilados presentes que reclaman la recomposición de sus saberes, y también el colectivo de la discapacidad que reclama para que se cumpla la ley de emergencia de discapacidad y no se modifiquen los términos de la legislación. Debate que ya está en el Senado de la Nación y que tiene que impulsarse en la Cámara de Senadores para, bueno, su debate público y luego venir aquí a la Cámara de Diputados. Pero pasan muchas cosas aquí también, así que vamos a estar repasando en el día de hoy las actividades que ustedes pudieron seguir por la pantalla de Diputados Televisión, todas las comisiones, los debates fundamentales que se dieron, los dictámenes que se alcanzaron y el análisis también de varios proyectos de manos de nuestros colegas que están aquí siempre acompañándonos. Empezamos después de esta perspectiva de la ciudad de Buenos Aires con los títulos más importantes de la jornada. Plenario de las comisiones de Pymes y Comercio asistieron representantes de las cámaras y federaciones empresariales de todo el país. Proyecto presentado por la diputada Gabriela Muñiz. El proyecto introduce un sistema nacional de alerta temprana preventivo para niños, niñas y adolescentes. Eliminación de las PASO, ficha limpia y financiamiento. El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de la reforma electoral. Y aquí estamos con estos títulos que empiezan a dar un pantallazo de la situación que se da en la Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación con los debates. Y justamente el último tema, el que nos mantiene a todos en vilo, esperando el ingreso formal del proyecto que anunció el presidente de la Nación que va a enviar de reforma política. Ya se había dicho, ya se había intentado también con la ley bases y se había anunciado el 1 de marzo, pero bueno, aquí estamos todos esperándolo. Le doy la bienvenida a mi compañera Silvina Angiono, que siempre nos acompaña los días miércoles. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Bien, poniéndole F5 a la mesa de entrada, Sí, llamando, sí. mandando mensajitos. A ver si llega hoy. Bueno, hay expectativa, pero aparentemente el proyecto ingresaría por el Senado. Así que, bueno, sería la Cámara de inicio y después de la sanción del Senado vendría diputados. Y ahí vuelve por ahí a repetirse lo que pasó el sábado a la mañana, ¿no? Que estábamos todos despertándonos y recibimos en nuestro mensaje el ingreso de otros dos proyectos también por el Senado, por mesa de entrada del Senado, por ahí entra esta madrugada. Y es justamente estos proyectos vinculados a la reforma de la ley de discapacidad. Sí, la de salud mental, que también es una ley muy importante que estábamos esperando, había sido anunciada esta reforma y bueno, ahora será el turno del Senado de empezar a debatirla. Habrá que ver, bueno, cómo surgen, cómo se va dando esa discusión y bueno, aparentemente tendrían los votos porque es una ley bastante esperada y bastante reclamada. Así que, bueno, veremos cómo surge el debate, cómo se va dando el debate y cómo viene acá, si viene tal como llegó del Ejecutivo o, bueno, si hay algún cambio. Y sí, porque el Senado de la Nación se convirtió con las elecciones del año pasado, el 2023, en un espacio mucho más amigable, en el 2025, perdón, un espacio mucho más amigable para el Senado de la Nación, para el oficialismo, porque sumó muchas bancas, ¿no? Mucha representación, en algunos casos ganando las dos principales representaciones, los dos senadores que gana quien se impone en la elección, o la primera minoría, en definitiva, que también da acceso a una bancada. Y esa bancada más robusta no le alcanza para en soledad ser la primera minoría, pero es más factible las alianzas, sobre todo con los gobernadores, que la mayoría de los gobernadores tienen sus representantes en el Senado. Sí, exacto, sí. Sí, ahora la reforma política habrá que ver por qué Cámara empieza. Hoy fue anunciada por el presidente a través de un tuit, bueno, tras su viaje a Israel.
hizo un posteo en la red Twitter, en la red X, sí. Y ahí anunció el envío de la reforma política al Congreso. Bueno, los principales aspectos de la reforma política ya están trascendiendo, el tema de ficha limpia. Sí, ahora los vamos a ir repasando igual, pero sí. La derogación de las PASO o eliminación de las PASO, que puede ser suspensión, depende de las mayorías que vaya construyendo el oficialismo, porque recordemos que eso no es un tema nuevo, la eliminación de las PASO, sino que se debatió en el 23, perdón. Sí. Y que, ahí el oficialismo no tenía una mayoría. En el 24, perdón, en el año pasado. 2024 para las elecciones del 2025. Para las del 25, claro. Y se terminaron suspendiendo también por una cuestión Se suspendieron porque no tuvieron el apoyo necesario para eliminarlas, claro. ¿no? Entonces, en ese momento también había mucha premura por aprobarlas porque las elecciones estaban muy sobre la fecha, así que, había que buscar algún instrumento para o derogarlas o eliminarlas y se acordó postergarlas, ¿no? O sea, postergar esa decisión de eliminarlas y se suspendieron, en definitiva se suspendieron por un año. Sí, por ese proceso electoral, digamos, ¿no? Que era el recambio de las cámaras al nivel nacional. Pero también hay que recordar que en la Cámara de Senadores, que tiene una configuración más pequeña y tiene representación también de partidos provinciales que tienen un peso mucho más profundo o específico que en la Cámara de Diputados. Hay muchas discusiones respecto a las PASO, pero los partidos aliados también son muy de utilizar ese instrumento. Entonces, por ahí se da un debate también eso. Pero va a haber que esperar, y hay que ver quién toma el guante de ese debate desde el oficialismo para ir a defender el proyecto en la Cámara Alta. También, decíamos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se presentó el fin de semana un proyecto que tiene que ver con la modificación de la ley de discapacidad, estableciendo nuevos criterios y un reempadronamiento de todas las personas que son beneficiarias de las pensiones por discapacidad. Nuestra compañera Daniela Romero se puso a analizar en detalle el proyecto y nos deja este informe para conocer los puntos relevantes de esta iniciativa. El nombre del proyecto es el fraude de pensiones por invalidez de discapacidad. Ahí estamos viendo en placa. Este es el cambio principal, que tiene que ver con la definición de quienes pueden acceder a la pensión inembargable por invalidez, que es a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 años más, de 70 años o más, y que tengan el certificado único de discapacidad. Esto es lo que modifica el proyecto del gobierno. Que tenga el certificado único de discapacidad te ampliaba mucho el universo de personas que podían ingresar que podían acceder a las pensiones por invalidez. Y esto es lo que sustituye, vamos a ir a la siguiente placa, el proyecto, porque ya no tiene que ver con tener el CUD, el certificado único de discapacidad, sino que tiene que ver con tener la imposibilidad de trabajar exclusivamente. Eso es un modelo previo que ya existía, mucho más restrictivo, y que eso también, porque acá es importante ver, se habló mucho del costo fiscal de esta ley, pero en este punto, que es el de invalidez laboral, no había una proyección de cuánto podía llegar a costar, porque es imprevisible ese gasto, y eso es lo que también buscan modificar con este proyecto de ley. Entonces, subrayamos esto, el proyecto elimina que tener un certificado único de discapacidad sea una condición para acceder a la pensión por invalidez, y directamente lo limita a tener 70 años o más o imposibilidad de trabajar. Es decir, el criterio vuelve a ser, como era antes, la invalidez laboral. Por otro lado, y en línea con este objetivo, vamos a la siguiente placa. La pensión va a ser incompatible con poseer un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen general o simplificado vigente, es decir, el monotributo. Antes vos podías tener esa posibilidad de tener la pensión por invalidez y al mismo tiempo ejercer desde otros regímenes. Esto también se convierte en una imposibilidad con este nuevo proyecto de ley. Y fija expresamente esto que es el monto, que es el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Esto ya está en el proyecto, o sea, en la ley vigente, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora este 70% del haber mínimo jubilatorio se convierte en un techo, porque con la ley vigente, si bien el monto es el mismo, tenés la posibilidad de que el Ejecutivo pueda acceder a algún tipo de bono o algún tipo de aumento
En este caso, el monto se fija puntualmente en el 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado. Después vamos a ir al tema de las auditorías, porque también esto es clave. Va a haber un nuevo sistema en 2 etapas. Por un lado, con un cruce de datos de todos los organismos del Estado que están a cargo de seguir el seguimiento de la asistencia social que tienen las personas. Y que si surge algún tipo de incumplimiento objetivo, se puede disponer la suspensión preventiva. Esto es importantísimo, porque de hecho, bueno, recordemos que hasta hace, creo que 2 semanas, el Ministerio de Capital Humano surgió con una plataforma muy moderna con respecto del seguimiento de la asistencia social, y te pueden detectar muy fácilmente con alguna alarma o lo que sea, si hay algún tipo de contradicción o algún tipo de irregularidad en la asistencia social. Y acá también, importante también ver el tema de la auditoría médica. El tema de la auditoría médica solamente es como un segundo paso, que solamente si vos tenés todos los documentos en regla, pasás a la auditoría médica. O sea, vos tenés que superar estos controles documentales primero para que no encuentren ningún tipo de irregularidad o incompatibilidad para acceder a la auditoría médica. Vale. Los beneficiarios van a tener un plazo, según esta ley, este proyecto de ley, un plazo mínimo de 90 días que es prorrogable por 60 días más para actualizar su información personal. Y bueno, socioeconómica, médica, con todos esos datos relevantes. Y deben constituir un domicilio especial para este tipo de notificaciones y les van a avisar. Si no cumplen con ese plazo, se suspende automáticamente la prestación. Esto es importante porque va a haber claramente una especie de revisión, un montón de trámites que van a tener que hacer los beneficiarios si se aprueba esta ley. Y otro tema clave, que es que los nomencladores ya no van a incluir valores universales, y esto va a depender de la negociación de cada obra social o de cada prepaga con las prestadoras. De esta manera también se desliga, si querés, el rol que tiene el gobierno, el Ministerio de Salud, de tener que estar fijándolo y actualizando los nomencladores, y va a depender de cada obra social y de cada prepaga. Esto es algo que siempre se pensó dentro del gobierno, siempre se cuestionó de entrada, pero bueno, no habían avanzado hasta que surgió la iniciativa de la oposición en presentar un proyecto de este estilo, pero siempre fue algo que estuvieron cuestionando de parte del área de Lugones. Y acá también importante que el costo se va a trasladar a las provincias. Esto es importante porque también lo que dicen algunos de La Libertad Avanza es, bueno, ustedes háganse cargo de la ley que sacaron, ¿no? Porque fueron los gobernadores los que votaron la ley vigente. Y esto también te lleva al reclamo constante de Lugones de, che, la salud depende de las provincias. ¿En qué quedó el federalismo? Lo escuchamos el otro día en el AmCham repitiendo esto, pero es algo que el gobierno nacional siempre da esa discusión. Así que hay que ver muy clave el rol de los gobernadores con respecto de cómo se va a llevar adelante el rol de actualizar los nomencladores y de financiar toda esta reforma. Bueno, ahí escuchábamos a nuestra colega Daniela Romero contando los aspectos generales del proyecto que ya ingresó por la Cámara de Senadores para empezar su recorrido parlamentario y comenzar también con el debate respecto a la modificación de la ley de discapacidad, más allá de la emergencia en discapacidad que ya se ha manifestado judicialmente, justamente la necesidad de su aplicación y de su implementación. Y es el reclamo que también están haciendo desde las organizaciones que nuclean a los pacientes, a las personas con discapacidad, a los familiares de las personas con discapacidad, sobre todo a muchas madres, ¿no?, que acompañan a sus hijos y a sus hijas, o que se hacen cargo sin duda de las tareas de cuidado, ¿no? Sí, sí. Bueno, veremos a ver si el Senado aprueba, cuando aprueba esta modificación, y bueno. O si hay cambios también, o si hay ¿no? cambios, puede haber cambios la oposición, también, ¿no? Porque cambiar. Hay miradas críticas respecto al proyecto también, ¿no? Sí, sobre todo el reempadronamiento general de un montón de gente que si no se suspende su pensión. Sí, recordemos que es un tema que viene ya del año pasado, donde la oposición también había impuesto un proyecto y bueno, el Ejecutivo lo había vetado, así que bueno, esta vez igualmente pasó con el financiamiento universitario, que bueno, recordemos también que el gobierno envió en febrero un proyecto que no pudo ser debatido en extraordinarias, pero se va a volver a debatir ahora en el periodo ordinario, que es una nueva ley de financiamiento con un presupuesto de 80.000 millones de pesos para el área de salud de los hospitales vinculados a las universidades.
y otro tipo de aumentos también para tanto como para los médicos, para los docentes. Habrá que ver también ese proyecto si puede llegar a tener modificaciones. Ese proyecto sí ingresó por aquí por diputados. Así pero todavía no está convocada la Comisión de Educación y de Presupuesto, no. que son las dos que tendrán que discutir esto, ¿no? Sí, así que hay que ver si ese es un proyecto para los próximos meses, para las próximas semanas, a ver cuándo se no pone está en la agenda todavía porque estaba revisando y hay comisiones informativas de otros temas por ahora, así que esto seguramente el oficialismo lo impulsará. Está ahora con el debate de ley Hojarasca, en un rato vamos a hablar de eso, que ayer se estuvo discutiendo. Tuvo dictamen. Tuvo dictamen, efectivamente, se va a avanzar con esta iniciativa que tiene que ver con una derogación definitiva o digamos, parlamentaria, en algún sentido, de una serie de leyes que ya no se implementan o que fueron derogadas por otras leyes o que fueron declaradas nulas. Pero estábamos hablando también del presidente de la Nación, que estuvo de gira por Israel y que de vuelta hacia la Argentina anunció este proyecto de envío al Congreso de reforma política. Específicamente uno de sus capítulos tiene que ver con la eliminación de las PASO. Este es el tuit, ¿no?, que publicó el presidente hoy temprano. Sí, ahí dice: mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Esto fue anoche, ¿no? Esta madrugada. Eliminamos las PASO. Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento. Se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia, los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad, se acabó la joda, viva la libertad, carajo. Bueno, es el tuit del presidente Milei, que ahí anunció el envío de la ley de reforma política al Congreso, que aún no ingresó. Puede ingresar por el Senado, puede ingresar por la Cámara de Diputados. Bueno, y alguna de las cosas que vamos a hacer ahora es repasar lo que se empieza a analizar posible, ¿no?, de modificaciones, sobre todo un repaso de cómo fue el proceso de implementación de las PASO frente a esta idea que impulsa el Ejecutivo Nacional de la eliminación. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se trata de esta iniciativa que, como decíamos, anunció el presidente de la Nación y que fueron aprobadas en el año 2009 bajo la ley 26.571 tras justamente las elecciones legislativas de ese año. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo justamente tiene que ver con la transparencia o con transparentar la selección de los candidatos y la democratización, en el sentido justamente de que los partidos pudieran incorporar y que la ciudadanía pudiera elegir más allá de estar o no afiliado a un partido político, entendiendo el partido político como el sistema por el cual se implementa, o sea, que se posibilita el proceso electoral. Pero recién se comenzaron a implementar, obviamente, en el otro año electoral, en el año 2011, en esas elecciones, y la paradoja fue que los que más lo utilizaron fueron en ese momento los frentes electorales opositores. La función que tienen, en definitiva, esta ley o las PASO, estas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, tienen que ver con una función electoral. Actúan como un filtro también porque exigen a las agrupaciones alcanzar un piso mínimo del 1,5% de los votos. Una de las cosas que se quiere modificar y ampliar esos márgenes, que esos votos sean válidos para poder competir en las generales, no solamente dirimir quiénes son los candidatos, sino que ese límite, ese umbral para pasar a, sí, finalmente competir por un lugar. Y permite también las pujas o las discusiones internas de los partidos que se habían vuelto en esa época bastante difíciles. Y también promueve el debate político, sobre todo, ¿no?, porque establece un periodo mayor de más cantidad de tiempo para que la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas de cada uno de los sectores y que también, en definitiva, es una herramienta para la participación, mientras que otros sectores también la vienen criticando, quienes impulsan sobre todo esta eliminación de las PASO son respecto al costo económico, ¿no?, la inversión que tiene que hacer el Estado para llevar adelante el proceso de selección de candidatos y el impacto como una virtual primera vuelta. Una encuesta general también le han dicho que tiene que ver con
la distancia que hay entre el proceso electoral y la toma efectiva del poder de quien resulte ganador y puede desestabilizar incluso la situación económica del país. Y bueno, y el repaso que hacíamos hace un ratito, ¿no? Que fueron también suspendidas por este Congreso, recordábamos en el año pasado, en el 2025, y parte de la discusión es no se puede discutir reformas políticas en un año electoral. En un año electoral, sí. Sería por eso una buena oportunidad para que se discuta este año, que no es un año no electoral, y que puede avanzar. Bueno, tenemos todo el año por delante para que se pueda avanzar, así que si empieza por la Cámara que empiece, hay tiempo hasta fin de año, antes de que sea el año electoral el 27, ¿no? Vamos a repasar el momento justamente donde la Cámara de Diputados votaba la suspensión de las pasos el año pasado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley sobre reforma para el fortalecimiento electoral, contenido en la orden del día 720. De acuerdo al artículo 77, segundo párrafo de la Constitución Nacional, para su aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo, esto es 129 votos afirmativos. La Presidencia, asimismo, comunica al cuerpo que emitirá su correspondiente voto conforme la autorización que prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento. Entonces, sírvanse a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Esta presidencia, mi voto es afirmativo. Por secretaría, se cierra la votación. 162 votos afirmativos, 55 negativos, 28 abstenciones. Resulta afirmativo. Artículo 5 de forma queda sancionada por este cuerpo y se comunicará al Honorable Senado de la Nación. La media sanción del año pasado, cuando se suspendieron las PASO, una gran mayoría, 162 votos son un montón, 55 fueron en contra y 28 se abstuvieron. Bueno, distintos bloques, entre ellos también el presidente del bloque de la oposición de Unión por la Patria, Germán Martínez, y muchos diputados del peronismo también se abstuvieron de esa votación porque tenían otra posición respecto a la suspensión en ese momento de las PASO. Con este repaso del año pasado nos vamos rápidamente a la pausa porque tenemos muchas cosas por delante y también, ¿quién te dice? Algún invitado. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Continuamos aquí en Pasos Perdidos repasando información y lo habíamos anticipado en los títulos. Impulsan proyectos para las alertas tempranas frente a las violencias contra niños, niñas y adolescentes. Nuestra colega acá, Silvina, tiene toda la información sobre esto. Bueno, sí, vamos a hablar de este proyecto que se presentó en los últimos días y es de la diputada Gabriela Muñoz de La Libertad Avanza, junto a un grupo de diputados también de La Libertad Avanza del oficialismo,
que hace referencia, bueno, al tema de la niñez y, bueno, el tema de detectar algunas señales previas antes de bueno, que ocurran casos como el caso del chiquito Ángel en Comodoro Rivadavia. Si bien tenemos el antecedente de Lucio Dupuy en La Pampa, bueno, en las últimas semanas el caso del chiquito Ángel generó también un cierto debate sobre alguna falta de normas o la ausencia, en todo caso, de señales o alarmas que puedan llegar a prevenir este tipo de hechos, ¿no? Bueno, en este caso el proyecto de la diputada Muñoz lo que dice es que, bueno, lo que hace es introducir un sistema de alerta temprana orientado a detectar y actuar antes de que el daño ocurra. Bueno, como recordamos, el Congreso aprobó la ley de Dupuy, si se acuerdan, que era una ley para capacitar a los a jueces, a docentes y bueno, a la justicia también, para que ante estos determinados casos, bueno, estén alertas ante determinadas situaciones. Esta ley, bueno, según el proyecto, según los autores del proyecto, resultó insuficiente teniendo en cuenta esto de los casos que se están sucediendo en las últimas semanas y que bueno, lo que ellos dicen es que hace falta un sistema que detecte este tipo de casos para evitarlos y por ahí prevenirlos, atacarlos antes de que sea tarde. Bueno, vamos a la siguiente plaquita. Bueno, lo que busca el proyecto es garantizar la detección precoz y la intervención oportuna de, en realidad, la justicia, ¿no? Que a veces, como en el caso Lucio, llegó tarde y no hizo, bueno, en algún aspecto no dio respuestas rápidas a la situación, ¿no? Si bien había denuncias, no hubo una acción rápida de la justicia. Lo que propone es avanzar hacia un sistema que establezca reglas claras de actuación, eliminando la discrecionalidad excesiva y reduciendo los márgenes de demora que hoy pueden resultar fatales. Lo que dice el proyecto es que estos hechos no son imprevisibles, sino que hay señales que a veces, bueno, desde la casa o en el colegio o algún familiar puede detectar y puede prevenir este tipo de hechos que suceden bastante a menudo y que en realidad, según las estadísticas, los hechos de violencia contra menores suceden en la casa, la mayoría, o sea, según las estadísticas, ¿no? Bueno, este sistema entonces está orientado a detectar y actuar antes de que el daño ocurra. Bueno, seguimos con la siguiente plaquita. Lo que propone el proyecto es entonces controles periódicos intensivos, incluso diarios, lo que dice, en situaciones de duda o de riesgo elevado a fin de asegurar un seguimiento efectivo y continuo. Bueno, en este caso lo que establece es un principio de riesgo infantil prioritario. Lo que propone en realidad es, ante la duda o ante la existencia de indicios de violencia, debe primar, dice el proyecto, la protección del niño sobre cualquier otra consideración, incluso el mantenimiento del vínculo con sus progenitores. Dice, en estos casos lo que se habilita, según el proyecto, la posibilidad de suspender preventivamente el cuidado. Lo que se dice en sí, lo que dicen los diputados, es que se prioriza la seguridad del menor. Esto, en este enfoque, según los fundamentos del proyecto, es que se incorporan plazos perentorios de intervención judicial, entendiendo que el tiempo es un factor determinante en contextos de riesgo. La demora estatal, dice el proyecto, no puede ser neutral, puede implicar consecuencias irreversibles. Bueno, esto surge justamente por el caso del chiquito Ángel, que está su mamá, sus familiares más cercanos, en principio encarcelados, con prisión preventiva, porque bueno, todavía no está de todo comprobado, pero bueno, son los principales sospechosos de haberle causado la muerte, ¿no? Sí, ahí se está discutiendo bastante todo este tema. Por ejemplo, en el Senado de la Nación hubo un encuentro en el día de ayer, impulsado por algunos senadores de distintos bloques, de la oposición también, con respecto a las falsas denuncias, exacto, ¿no? Porque acá también la indefensión de las infancias respecto a los procesos judiciales, que tampoco los puede arreglar una ley, porque no corresponde al Congreso regular el procedimiento judicial, pero bueno, hay que implementar en muchos lugares, porque estos son delitos, los crímenes para
ponerlos en contexto, son crímenes comunes, no son federales, no es de la justicia federal. La justicia federal no interviene en este tipo de investigación judicial. Y la mayoría de las justicias provinciales tienen código acusatorio, entonces ya lo más moderno, podríamos decir, se hizo. Los plazos de la justicia son muy difíciles de mejorar en estas condiciones, ¿no? Y la falta de investigación, o si se desmantelan las redes de atención primaria de la salud. Bueno, fundamental. No se puede detectar antes, no es que el niño va con una aplicación a pedir ayuda a un SOS, ¿no? Es como difícil entender que ese proceso es muy silencioso, ¿no? Y muy vergonzante para las infancias que están sufriendo algún tipo de violencia y que además llega al extremo de la muerte, ¿no? Y ahí la investigación va a ir determinando las responsabilidades, pero... Ya es tarde. Sí, pero no, o sea, está desmantelado todo el sistema de atención, ¿no? Muy difícil si no hay un Estado con redes fortalecidas, robustas, centros de primera infancia, acceso a comedores comunitarios, clubes de barrio, donde que ahí también se pueden detectar, ¿no? La comunidad puede estar atenta, ¿no? Y la capacitación, por eso la ley Lucio, ¿no? Porque luego del crimen de Lucio Dupuy, se cuestionó esta misma situación. Había tenido como 5 o 6 entradas en el hospital en los últimos meses y nadie identificó los moretones con golpes que sufría de parte, en ese caso, de sus madres, ¿no? De la madre biológica y la pareja de la madre, que están cumpliendo cadena perpetua, digamos, ¿no? Están condenadas, no es que la justicia no actúe. El tema es la prevención. Pero bueno. Sí, esto es a lo que apunta el proyecto, ¿no? A detectar las alertas tempranas ante y veremos quién se anima a denunciar después, ¿no? Si van a después a penar con prisión a las personas que denuncian, porque la justicia tarda 7 años en investigar una denuncia y no los tiempos que requiere la urgencia de semejante denuncia. Bueno, estamos un poco indefensos, ¿no? La justicia está un poco demoradita. Sí, bastante. Y las denuncias cruzadas también, ¿no? Porque esto de las falsas denuncias también retarda muchísimo el proceso, ¿no? Bueno, seguimos entonces con las plaquitas. Lo que también establece el proyecto es que el Estado va a implementar mecanismos de evaluación y auditoría en casos graves con el objeto de, primero, identificar estas fallas sistémicas, determinar responsabilidades y emitir recomendaciones de mejora, ¿no? Bueno, esos son algunos de los puntos que establece el proyecto. Seguimos con la siguiente plaquita. Y por último, lo que dice es que la intervención deberá iniciarse dentro de un plazo máximo de 48 horas. O sea, le pone un plazo a la actuación de la justicia. Esto es, digamos, una idea, es un proyecto que establece un sistema de alertas para evitar este tipo de casos. El proyecto es de La Libertad Avanza, se tiene que discutir en las comisiones de familia. Conducida por una de las diputadas de La Libertad Avanza. Sí. Así que, bueno, veremos el camino que tiene y si tiene respaldos también de otros bloques que también están alertando primero sobre el tema de falsas denuncias. Y bueno, como está el caso Ángel bastante reciente y lo tenemos muy presente, también va a impulsar el debate. Se va a impulsar el debate. Sí, veremos, vamos a seguir con la discusión porque es importante la incorporación de estas leyes que, como vemos, no tienen ningún efecto directo sobre el accionar, sino que marca la preocupación y le pide al Estado que establezca procesos de intervención. Así que veremos cómo será el debate, ojalá se impulse y las posiciones se van a ir planteando seguramente en las comisiones. Y hablando de las comisiones, justamente se fueron conformando las últimas autoridades que faltaban. Para algunas de ellas, en este caso vamos a repasar la Comisión de Cultura con la presidenta de la comisión, Lorena Pocoy, que habló luego del encuentro que ya se formaliza la composición de las autoridades y el 5 de mayo convocan a la primera sesión informativa para abordar ya la agenda de trabajo de este año. De esta manera se refería con nosotros la diputada Lorena Pocoy. Acabamos de concluir la Comisión de Cultura, donde quedó conformada toda la lista de autoridades completa, la nómina completa. En mi carácter de presidenta de la comisión, bueno, feliz y con mucha expectativa para este año, ya que tenemos un desafío enorme, que es poder defender, abrazar
al sector cultural de la República Argentina en términos federales, en términos inclusivos, en términos de preservación de derechos, sabiendo que hay un embate muy fuerte de diferentes iniciativas del Poder Ejecutivo que van llegando todo el tiempo desde que asumió el presidente Milei, que atacan no solo a los sectores generales de la sociedad, sino particularmente un ensañamiento con el sector de la cultura. En estos días se está debatiendo la ley Hojarasca, que también viene a volar como si fuesen hojas un montón de leyes que son derechos conquistados por el sector. Así que bueno, esperamos tener un trabajo armonioso, con debates que estén a la altura de las circunstancias y que podamos defender nuestro patrimonio a nivel federal, a lo largo del ancho del país, y a nuestro sector, entendiendo que la cultura es una expresión muy amplia que abarca el arte, las artesanías, diferentes expresiones locales, y que un país que no proyecta y no defiende su identidad y su cultura es un país sin destino, porque eso es lo que nos termina de constituir como nación. Así que bueno, ese va a ser el rol y la impronta que vamos a intentar darle a la comisión este año y que tenga mucho funcionamiento y mucha participación. Así que se empieza a armar la agenda y decíamos que ya con las autoridades constituidas, muchas comisiones que están conducidas por la oposición van convocando a sesiones informativas para instalar algunos debates. En ese contexto se reunió la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa junto con la de Comercio. Vamos a repasar con el presidente de la Comisión de Pymes, Pablo Farías, de Provincias Unidas, de la provincia justamente de Santa Fe, un poco la conclusión de lo que fue el encuentro donde fueron representantes de CAME, de la pequeña y mediana empresa, para explicar la situación del sector y sobre todo para demandarle al Congreso algunas políticas que impulsen el desarrollo de las empresas que, bueno, en general constituye la principal productora de trabajo también para la Argentina. Así que la voz del diputado Farías para conocer un poco qué se debatió y qué van a hacer los diputados con todas estas demandas del sector. Una jornada informativa aquí en el marco de la Comisión Pymes de la Cámara de Diputados de la Nación, junto con la Comisión de Comercio, con CAME, con la Cámara de las Medianas Empresas y una amplia representación de todo el país. Han venido delegados, representantes de las cámaras de comercio, de la industria y de la mediana empresa de todas las provincias argentinas y nos han brindado su testimonio, la situación que están atravesando, los problemas que tiene el sector y también nos han propuesto poder trabajar iniciativas para paliar esta situación. De hecho, hemos quedado comprometidos con ellos en formar una mesa de trabajo en conjunto, sector privado, sector público, inclusive convocar allí a funcionarios del Gobierno Nacional para poder trabajar esta problemática y cuestiones bien concretas, esas que están necesitando para poder salir adelante y superar la situación de crisis que actualmente están atravesando. Así que una gran jornada, estamos muy conformes, un gran agradecimiento de parte nuestro a todos los representantes que se han llegado hasta aquí, a esta reunión y por supuesto a los integrantes de los distintos bloques que también asistieron a la convocatoria. También vamos a repasar lo que sucedió en la Comisión de Deportes, que va avanzando en la constitución de sus autoridades, en la organización de la agenda. Hay demanda también de parte de los clubes de barrio por la situación que van afrontando, vinculados sobre todo al incremento de las tarifas, y la Comisión de Deportes ha sido siempre un lugar donde han recibido a este sector y han trabajado fuertemente para impulsar políticas que permitan la sostenibilidad de los clubes de barrio, que son fundamentales en la vida social de cualquier comunidad. El diputado Jorge Chica, que es autoridad, presidente de esa comisión, habló con Diputados Televisión y le contó cómo sigue la agenda. Se dio inicio en esta primera reunión de la Comisión de Deporte, donde hemos marcado los ejes más importantes, específicamente la evolución y la modernización de nuestra ley madre, que es la 20.655, con un quórum realmente completo, donde hemos también generado la oportunidad de un debate muy intenso, con la oportunidad que va a tener el deporte argentino de modernización en financiamiento, modernización en estadísticas y también en el observatorio. Carecemos de muchos datos del deporte argentino y nos cuesta poner en valor. Ha terminado una sesión enriquecedora que seguramente continuará con una agenda que nos va a permitir recibir a todos los actores y el ecosistema deportivo, pero también la comisión va a viajar a cada uno de los puntos del querido territorio de la República Argentina.
Ahí estamos repasando la actividad parlamentaria. En un ratito vamos a contarles la agenda para lo que empieza, lo que queda de esta semana y lo que empieza a perfilarse para una sesión pronto. Hay que recordar que la semana que viene está previsto que venga el jefe de gabinete aquí a la Cámara para dar su primer informe. Manuel Odorni estará presente con, nos decían, muchísimas preguntas, más de 4.900 preguntas y la selección de todo esa cantidad de preguntas que muchas veces los bloques se superponen con, sobre todo los que representan los diferentes territorios. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a terminar de repasar lo que nos dejaron los diputados que participaron de las comisiones. En este caso, uno de los temas que estuvo muy presente en la discusión también de la ley hojarasca vinculado a la derogación de algunas normativas o artículos de normativas, en este caso la situación de las cooperativas. Estuvieron la semana pasada hablando del mapa en términos productivos y de servicios de las cooperativas. Ahora justamente reclamaron ser excluidos del dictamen que proponía la derogación de varios artículos de la ley que regula a las cooperativas y que generaba un perjuicio para el desarrollo de esta actividad económica, que como decíamos la semana pasada y nos enteramos, escuchando a los expertos, representan el 9% de la actividad económica de todo el país. Agustín Rossi, diputado de Santa Fe, de Unión por la Patria, se refirió al encuentro. Terminamos una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos con la presencia de los principales representantes de las cooperativas más importantes de la Argentina, de las federaciones de cooperativas, muy preocupados por una modificación que está incluida dentro de la ley de hojarasca que aumenta la base imponible del movimiento de las cooperativas, lo cual va a generar un perjuicio importante, digamos, ¿no?, para todas las instituciones. Bueno, claramente allí nos comprometimos a poder que ese inciso de la ley hojarasca termine saliendo y no sufran ningún tipo de modificación la carga impositiva que tiene hoy el movimiento cooperativo. Alejandro Cacase, que es secretario justamente de Desregulación y fue diputado de mandato cumplido de esta Cámara, ayer se comprometió a que en el dictamen había sido excluido ese artículo que modificaba esa base imponible que generaba mucho mayor gasto a las cooperativas en un contexto de parate económico por un lado y de consumo, y sobre todo en un discurso desde el oficialismo de baja impositiva, ¿no? Si eliminaban ese artículo iba a haber una alza impositiva para un sector, bueno, en cierta manera contradiciendo el discurso oficial. Repasamos, Silvina, ¿te parece? Antes de agradecerte de haber estado conmigo todo este rato, la agenda para lo que queda de la semana, mañana pasado. Exacto, sí, tenemos para mañana la comisión, mañana jueves 23, tenemos a las 11 la Comisión de Economía que preside Julia Estrada, Unión por la Patria. Es una reunión informativa donde, bueno, va a haber referentes de empresas y trabajadores para exponer respecto a la situación de la economía, el empleo con panorama federal. Y eso va a ser mañana a las 11, reiteramos. Y para la semana que viene, las actividades que están programadas son el martes 28 de abril a las 10:30, la Comisión de Derechos Humanos y Garantía, que preside el diputado Pietragala, Unión por la Patria también. Fueron invitados organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, centrales obreras, para abordar la situación actual del derecho a la protesta social. Eso 10:30 de la mañana, y 14 horas la Comisión de Transporte va a tratar modificaciones a la ley de tránsito sobre infracciones de conductores de vehículos de patente extranjera y la modificación de la denominación del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Seiza, con la denominación de presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Bueno, me parece interesante eso. Sí, veremos también. Bueno, seguramente se vaya a aprobar, no creo que haya ningún... No sé, veremos la discusión que se puede ir dando. Bueno, también otro de los temas que se va a tratar ahí es autorizar el traslado de perros y gatos domésticos en el servicio de transporte público nacional de media y larga distancia. O sea, te puedes ir de vacaciones o visitar a tus parientes y llevarte un cachorrito por lo menos. Exacto, si tenés muchos, vas a tener que elegir uno. Si no, tenés el tuyo, te lo llevas de paseo en los colectivos de larga distancia, porque hoy en los aviones se puede, pero también sale bastante caro, digamos, todo. Sí. Yo igual viajé en varios viajes con cachorritos adentro de la cabina. No, sueltitos ahí, eran chiquititos. Sueltos.
y muy simpáticos, era divertido. Yo todavía no llevé ninguno de mis cachorros, no sé si les va a gustar, son medio salvajes los míos. Hay que ver si pueden ir también sueltos o si tienen que ir con alguna caja. Depende de la medida, contenedor, depende de la ¿no? medida, depende. Son chiquititos, te los dejan llevar como a UPA, digamos, como un medito. Bueno, Silvi, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Amán. Nosotros mientras nos vamos a la pausa, tenemos recambio de periodistas, pero seguimos hasta las 6 de la tarde, Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando toda la actividad parlamentaria y le damos entonces la bienvenida a nuestra compañera Melissa Jofré, que nos va a acompañar este ratito que nos queda por delante. ¿Cómo andás, Meli? Bienvenida. Hola, Amanda, ¿todo bien? Buenas tardes. Sí, bueno, acá a la espera, ¿no?, de este proyecto de reforma electoral, que igualmente, bueno, sabemos que casi 100% que va a entrar por el Senado, ¿no? Este proyecto, al igual que sucedió con el proyecto de reforma de la ley de emergencia en discapacidad y la reforma de la ley de salud mental. Van a tener una hiper semana de trabajo, sí, porque van a hacer muchas comisiones y ya están discutiendo temas difíciles, ¿no? Ya están discutiendo, exacto, el tema de inviolabilidad de la propiedad privada, que, bueno, todavía hay algunos reparos, pedidos de aliados, no es algo que esté allanado, digamos. Y también el proyecto para el pago de los fondos buitres está en Senado. Sí, es verdad. Así que sí, totalmente. Está bastante cargada esa agenda. Y son temas que no son... Si bien decíamos con Silvina hace un ratito, el Senado se convirtió en un lugar mucho más asequible, más fácil para el oficialismo con la negociación que hace el ministro del Interior, sobre todo Diego Santilli, con los gobernadores para conseguir los votos y avanzar en las medias sanciones que le habilitan la continuidad, digamos, del debate parlamentario. Pero en las sesiones informativas que hubo, sobre todo de la inviolabilidad de la propiedad privada, se empezó a hacer un poco más espesa la situación, ¿no? Sí. La audiencia también de Maíque fue espesa, fue compleja, no solamente con Unión por la Patria, los invitados plantearon también a sus propios legisladores de las provincias, ¿no? Sí, sí, bueno, con discapacidad también están ahí mirando con mucha atención. No habría un apuro de los bloques aliados, los bloques dialoguistas, en decir, bueno, sí, ya vamos de cabeza a dictaminar este tema, a llevarlo al recinto. La ley de emergencia, las dos. Claro, por supuesto, sí, sí, por eso es un tema muy complejo, porque, bueno, la ley de emergencia en discapacidad reunió mayorías ambas veces en ambas cámaras y, bueno, es un tema delicado. De hecho, hoy, bueno, vimos una nueva manifestación allí en las puertas del Ministerio de Salud y, bueno, junto al tema de universidad se suma a dos causas sensibles que hacen que no haya tampoco un ímpetu por parte de algunos sectores de acompañar al oficialismo tan rápidamente. Lo que sí también se comenzó a discutir en el Senado tiene que ver con una medida de sanción que venía de la Cámara de Diputados y que está vinculada a la regularización de la tenencia de armas, un debate que lleva mucho tiempo en la Argentina, tiene que ver también con el desarme de la sociedad. Hoy se escuchaba a la presidenta del bloque oficialismo, Patricia Bullrich, justamente referirse a el mercado clandestino de venta ilegal de armas y la necesidad de la destrucción de esas armas incautadas muchas veces en operativos, o también por este proceso donde voluntariamente se entregan las armas sin ninguna obligación de especificar su origen ni tampoco las razones por las cuales las personas las tenían, ¿no? Actualizar además las compensaciones económicas que se hacen por este tema. Y nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta se puso a analizar la media sanción que ya tenía en el 2024 esta iniciativa, que había quedado pendiente ya del gobierno de Alberto Fernández, que es una política de Estado que también aprobó en su momento el gobierno de Mauricio Macri. Y mucho antes incluso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sí, donde empezó esta política de desarme de la sociedad, ¿no? Se viene prorrogando cada 2 años, ¿no? Creo que esta última prórroga justamente va hasta hasta diciembre de 2027. Y bueno, justamente, como allí vemos que es un proyecto que tuvo media sanción en diputados en 2024, perdería estado parlamentario en febrero del año que viene. Por eso el apuro, digamos, ¿no? Claro. En algún sentido. Pero es interesante porque se planteó hoy un poco el debate cuando empezaron a trabajar este tema, que vino además uno de los responsables del Registro Nacional de Armas, sí, para dar cuenta, bueno, la necesidad de, justamente, Argentina no es un país que porte muchas armas, que haya muchas armas legales, tampoco ilegales, porque la mayoría de los crímenes o las muertes o los asaltos o los delitos contra la propiedad privada que se realizan son desarmados,
Pero bueno, hay una peligrosidad sin duda con las armas no registradas y esta política se viene desarrollando desde el año 2013 muy exitosamente, ¿no? Donde se construye esta dinámica de amnistía para la declaración de la tenencia de esa arma no registrada, podríamos decir, y la entrega al Estado para su destrucción, lo mismo que el proceso de incautación de armas en los operativos policiales. Sí, así es. Y tenemos algunas declaraciones de lo que fue el debate hace unos momentos, ¿no? En el salón Ilia allí del Senado, en la otra cámara estamos hablando, pero hablamos de este proyecto, como decimos, fue enviado por el Poder Ejecutivo y en ese marco asistieron funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, de la ANMAC, y también habló la jefa del Bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien, remarcó que uno de los objetivos es que el arma registrada es un arma trazable y que cuando un arma está completamente fuera del sistema se convierte en un riesgo para la sociedad. Pero si está registrada, el Estado tiene herramientas concretas para controlarla. Así que esa iniciativa va ya avanzando en el Senado de la Nación y en general tiene mayorías muy importantes, ¿no? Porque se entiende esta situación en este contexto además de amenazas de tiroteo, de la necesidad de tener mayor registro de las armas que circulan, insistiendo siempre que en la comparativa con la región y en comparativa con el mundo, Argentina no es un país que porte armas porque no es fácil el acceso a las armas. Se requieren registros, se requieren autorizaciones que son estrictas y se requiere sobre todo habilitación para la compra y la tenencia de esas armas. Así que pronto seguramente llegará al recinto del Senado. Lo que sí está centrada la atención acá, Meli, es con el debate, como decíamos, de Ley Hojarasca. Sí. Y es un debate que va a continuar en el recinto ya porque obtuvo finalmente el dictamen de las dos comisiones, Asuntos Constitucionales por un lado y Legislación General por el otro. Le sacaron un giro esta vez. ¿Por qué? Porque te acordás que cuando había ingresado en 2024 estaba girada a Asuntos Constitucionales, a Legislación General y al Presupuesto y Hacienda. Ajá. Porque hay dos cambios que tienen que ver con financiamiento. Hablamos de la Federación Argentina de Municipios y del Círculo de Legisladores de la Nación. Por esos temas tenía el giro a presupuesto. Y algo que se planteó ayer en el marco del debate en las comisiones, que que se anticipó en la comisión de cooperativas mutuales y organizaciones no gubernamentales, es la modificación de algunos artículos de la ley de cooperativas que genera un gravamen importante en la actividad que desarrollan. Ahí sí, Gonzalo Solabarrieta se va a dedicar a darnos detalles de las posibles modificaciones que se incorporan luego del dictamen para el debate en el recinto. Vamos a poner el foco en lo que sucedió ayer en la Comisión de Asuntos Cooperativos que preside Aldo Leiva, con muchos invitados especialistas en el rubro cooperativista, en donde, hay una doble noticia. Por un lado, donde se centró el debate o el pedido, básicamente, de todos los invitados, que fue básicamente dentro de la ley Hojarasca. Hay un artículo, que es el artículo 5, y un inciso que pretende eliminar la ley 11.380. Nos vamos a centrar justamente en de qué se trata, ¿no? Esta ley 11.380, porque el oficialismo, en la voz del diputado Basualdo de Formosa, tomó el guante y aceptó justamente la solicitud de todo el sector cooperativista. Bueno, esto decíamos sobre lo que dialogaron y es básicamente un artículo de esta ley Hojarasca. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito de qué se trata y por qué el reclamo. Bueno, la ley 11.380, que tiene data de 1926, y esto también es importante porque cuando hablamos de la ley de Hojarascas hablamos de leyes obsoletas que pretende el gobierno nacional derogar, que en muchos casos sí, la realidad es que ya o no existen o no tienen ningún tipo de sentido o ya han quedado, como se dice, hablando en criollo, pisadas por otras nuevas leyes. Bueno, en este caso es una ley importante esta, por lo menos
por lo que podíamos escuchar ayer por parte de los especialistas, que en este caso la ley autoriza al Banco Nación a otorgar préstamos con plazos más flexibles para aquellas sociedades cooperativistas, pero el eje central no pasó tanto por la cuestión de los préstamos, que no dejan de ser importantes por parte del Banco Nación, sino por la cuestión de esta protección en cuanto a que exime esta ley a muchas cooperativas o las cooperativas del país de varios impuestos. ¿Cuáles son estos impuestos a los que justamente somete esta ley a eximir a las cooperativas de pagar? Bueno, lo vemos en la siguiente placa. Ahí tenemos. El primer impuesto al cual exime de pagarlo es el impuesto del papel sellado y timbre para los actos de constitución, reconocimiento, registro y funcionamiento interno. En muchos casos, cuando, por ejemplo, se decide iniciar, ¿no?, esta cooperativa y transformarla en una posibilidad de trabajo para muchas personas de diferentes zonas de la Argentina. Otro de los impuestos a los cuales se lo eximen, y acá me parece que es donde está el punto principal, es básicamente a toda contribución sobre el valor de los edificios y construcciones. Acá se hizo un especial énfasis respecto a lo que, por ejemplo, mencionaban, ¿no?, algunos de los invitados, como por ejemplo quien estuvo presente, que fue Néstor Fiumano, representante de la FAC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, que hablaba de la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que en el 2025 había hecho aportes por 485 millones de pesos y que imagínense si se le quitaba, por ejemplo, la posibilidad de eximirlo de este tipo de impuestos, esto se podía llegar a duplicar o a triplicar en cuanto a los costos, lo cual lógicamente sería mayor ingreso para las arcas nacionales en cuanto a impuestos, pero sí marcaría una imposibilidad de la continuidad en el funcionamiento de las cooperativas, por ende también con muchas personas que podrían quedar sin sus trabajos. El otro impuesto al cual lo exime a las cooperativas es el de patentes, salvo sobre la elaboración o el despacho de bebidas alcohólicas, tabaco y naipes. Pero bueno, esto es para tener el marco más importante respecto a lo que tiene que ver con la ley que hoy ya existe, que está dentro del capítulo de la ley de hojarascas y que el Gobierno Nacional lo puso dentro del texto para poder derogarlo. Solicitud por parte de muchos de los convocados, diferentes federaciones, como puede ser, por ejemplo, la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, el Cominagro, la Confederación Intercooperativas Agropecuarias. Bueno, fueron muchas las entidades que estuvieron presentes. Y por último, vamos a repasar esta placa, que fue lo más interesante de lo que sucedió ayer en conclusión, Pato. Ante varios oradores que pasaron en una comisión que duró más de 2 horas, casi a las 2 horas de debate, toma la palabra Atilio Basualdo, el diputado de La Libertad Avanza de Formosa, y dijo lo siguiente: en nombre de los diputados de La Libertad Avanza, a esta ley se la va a sacar como ustedes la están pidiendo, es decir, acepta la solicitud básicamente de que no se derogue la ley 11.380, dice: tenemos un presidente que va a escuchar a todos los sectores, los que trabajan por el bien de la Argentina, y rápidamente hace alusión en este caso a el caso de una de las hijas del gobernador de Formosa, en este caso haciendo referencia al mal manejo de muchas cooperativas que tiene a su cargo, y que ahí es donde empieza a enumerar también ejemplos de Buenos Aires sobre cooperativas, del uso político de las mismas y básicamente de lo que no está bien, por lo menos desde su punto de vista, y de por qué el gobierno pretendía en este caso derogar esta ley. Le agradecemos a Gonzalo esta claridad de lo que se discutió antes, justamente lo que se solicitaba y se discutió antes en la Comisión de Mutuales, Cooperativas y Organizaciones No Gubernamentales respecto a lo que tiene la ley hojarasca, que comenzaba su presentación oficial, si bien entró en el 2024, hay que decirlo, y fue parte del reclamo del oficialismo a la oposición,
y un poco de la oposición al oficialismo también respecto a la demora de tanto tiempo, hubo que representarla y la discusión tiene que ver con justamente las leyes que pierden vigencia, ¿no? Un poco el sistema de ordenamiento jurídico argentino y la aprobación de esta iniciativa que ya tiene dictamen permite que en cualquier momento se reúna en definitiva la Cámara de Diputados en sesión, ¿no? Y es uno de los temas junto a los tratados que podría avanzar en cualquier momento en una sesión. Sí, se preveía esta semana que podía ser posible. Después por eso el miércoles tenía solo una comisión arriba, ¿no? Exactamente, después se descartó esa posibilidad y bueno, finalmente toda la agenda de comisiones se concentró ayer, ¿no? Hoy solamente tuvimos la Comisión de Cultura que terminó de constituir a sus autoridades y también anunció que próximamente se va a reunir para dictaminar proyectos de declaración y resolución. Pero sí, este tema que tiene... Bueno, nace del Poder Ejecutivo, obviamente, como decimos, del Ministerio de Federico Sturzenegger y ya está con dictamen, listo para el recinto, se verá cuando sucede. Vamos a repasar un poco lo que decía Alejandro Cacase, que es secretario justamente del Ministerio de Desregulación, se me fue el nombre, se me había perdido ahí la nebulosa. Ex diputado, diputado mandato cumplido, muy cómodo también en este rol que tiene de secretario y habló de los objetivos que tiene esta iniciativa. Es importante centrarnos en el tema de derogación de legislación obsoleta, como marca el título de la ley, porque en definitiva parte del objetivo que se busca con esto es el del ordenamiento normativo. Así como es conocido que nosotros tenemos o hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria, también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación legislativa, es decir, las normas se han ido multiplicando en el tiempo al punto que si contabilizamos entre leyes, decretos, resoluciones ministeriales, ya llegamos a contar 1 millón de normas que tenemos. Literalmente hay, fíjense que hace pocos días dieron sanción a la ley con el tema de glaciares, que creo tenía el número 27.804. Ya por el número correlativo ahí ven cuántos tenemos de leyes, más los decretos ley que tienen jerarquía de ley, más los decretos de necesidad y urgencia, más los decretos con legislación delegada. Hay además 700.000 decretos del Poder Ejecutivo que se han dictado en nuestra historia, hay 200.000 resoluciones ministeriales. Entonces, literalmente 1 millón de normas. La discusión es un poco técnica y jurídica principalmente, y el Congreso de la Nación tiene un larguísimo debate con bicamerales incluidas sobre esta discusión de la vigencia de las leyes y lo que se conoció como el digesto jurídico, del que vamos a hablar en un ratito nada más, porque queremos todavía repasar otro fragmento de la presentación de Alejandro Cacase, en este caso sobre las normas superpuestas. Habiendo normas que se superponen, normas que dicen cosas distintas o contradictorias, esto genera problemas en la aplicación, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito de los litigios y judicialmente. Entonces, hay un costo enorme para el ciudadano, hay un costo enorme para la sociedad, para la propia administración en términos de aplicarlo, y también, por supuesto, en ocasiones costo fiscal derivado de que hay organismos, estructuras que se crearon a partir de esas leyes y que ya hoy quedando obsoletas no tienen que tener ninguna aplicación, pero sigue ahí eso pendiente. Entonces, esto es lo que se ha buscado, con este proyecto de ley de derogación de legislación obsoleta, se busca comenzar a ordenar. Porque vale la pena también para esto relatar brevemente lo que es nuestra historia en el ordenamiento legislativo. No somos el primer gobierno que nota que está este problema. Hay una experiencia que se hizo con el digesto jurídico argentino que fue abordado por distintos gobiernos. Fue iniciativa del presidente Menem en el año de 1998, fue continuada por la presidencia del doctor de la Rúa, fue continuada por el presidente Néstor Kirchner, fue continuada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner y finalmente dio a la sanción de un digesto en el año 2014 que tenía un corte hecho para el 1 de marzo de 2013.
Esto que decía justamente y repasaba Alejandro Cacase es lo que se interrumpió a partir del año 2016. No se actualizó más ese proceso justamente entre las leyes que vencían su objeto o que dejaban de ser funcionales para el desarrollo de la Argentina. Bueno, no se hizo más esa actualización que se requería y hace ya 10 años que no se actualiza el ordenamiento jurídico y parte de lo que ahora quieren retomar con la ley Hojarasca. Pero el trabajo se viene haciendo hace muchos años y ahora en el medio se derogan artículos de leyes que afectan, por ejemplo, a la producción de medicamentos. Nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes, estamos aquí en Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos.
En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Continuamos aquí en Pasos Perdidos, ya última media hora, y tenemos información de último momento que nos trae nuestra compañera Melissa Jofré. Sí, así es, Amanda. Bueno, acaba de entrar el proyecto de reforma electoral al Senado de la Nación, un proyecto que se esperaba justamente ingrese hoy, luego de que el presidente Javier Milei lo anunciara por la red social X en el día de ayer.
justamente se esperó la llegada del presidente para que lo firme al proyecto. Llegó hoy de Israel y, bueno, cuenta con las firmas de justamente Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. Tiene 79 artículos, así que tenemos para leer e incluye, bueno, reformas a varias leyes. Hablamos del Código Nacional Electoral, de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Acá, y ahí lo que estamos viendo es justamente el mensaje de ayer. Exacto. Sí, donde Milei anuncia: mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO, basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento, se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia, los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad, se acabó la joda, decía el presidente. Bueno, ya se cumplió. Entró el proyecto. Se cumplió que entró el proyecto. Hoy el diputado Maximiliano Ferraro, por ejemplo, salió fuertemente a cruzar este mensaje respecto de que habla como ya lo hicimos, ¿no? Eliminamos esto, lo tenemos que votar, aclaró el y también diputado. La discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos va a ser compleja porque... en la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, no de todos los países del mundo, algunos países del mundo también tienen este mismo sistema donde es a través de un partido político que se accede a la presidencia. No puede haber un financiamiento a alguien que venga por afuera sin partido político y gane la presidencia o una candidatura a diputado, por ejemplo. Parte de eso se regula con el financiamiento. Recordemos la causa sobre aportantes truchos, ¿no? Que tuvo en ese momento la gobernadora María Eugenia Vidal, que se quedó demostrado que había gente que había aparecido como aportante que no tenía capacidad de aportar ese dinero. Bueno, de dónde salen los recursos es importante. Justamente. Se advierte, ¿no? Por este riesgo en esto que te decía que hoy Maximiliano Ferraro salió a cruzar al presidente. También respecto del tema de ficha limpia, que no quiere que sea como... lo titulaba una moneda de cambio, ¿no? Claro, que no sea una negociación porque con hay eso. Bloques como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, que vienen impulsando este tema hace muchísimos años y además lo que dicen es que la ciudadanía lo impulsa. Un sector de la ciudadanía, ¿no? Convengamos que nunca hubo una marcha fuera de este Congreso pidiendo la ley de ficha limpia. No, y tampoco firmas, por ejemplo. No hubo una catarata de firmas, cientos de firmas. Sí hubo un par de firmas, pero no digamos... hubo una campaña nacional de búsqueda de firmas, hubo más un change.org que hay sectores y organizaciones que sí están, pujan por esta ley. Organizaciones de la sociedad civil, más que nada, ¿no? Exactamente. La ley cayó el año pasado en el Senado y hoy se la incorpora dentro de, bueno, esta reforma electoral, que en realidad lo que tiene como objetivo para el gobierno es eliminar las PASO. Pero admiten y reconocen en el oficialismo que esos números están complicados hoy para poder avanzar con una eliminación total. Recordemos que el año pasado se suspendieron, pero eran elecciones legislativas. El año que viene son elecciones presidenciales. Tienen completamente otra dinámica y otra impronta. Y además, bueno, la clave en la negociación con los gobernadores que tendrá a partir de ahora. Y Santilli, que está ahí, ¿no? Hace un ratito repasamos puntos destacados sobre la eliminación de las PASO, cuándo se había votado, cómo se había votado, también la suspensión el año pasado, en el 2025, y todos esos detalles que tienen que ver con, bueno, un sistema que permitía o que propiciaba la participación ciudadana y muchas cosas que están incluidas. La publicidad, por ejemplo, el espacio publicitario, los pisos, también eso va a haber una discusión del 1,5% que es el actual, se amplían esos márgenes. Pero bueno, primero el Senado. Estaremos acá contándoles y repasándolos seguro a partir de mañana mismo. Pero ahora nos vamos a abocar a otros temas que son más de la Cámara de Diputados, porque Meli, estuviste abocada en este rato a la comisión conjunta que hubo, ¿no? De Pymes y Comercio, que se reunieron justamente para escuchar a el sector de la mediana y pequeña empresa, ¿no? Así es, hubo un plenario, Amanda. Vamos a repasar aquí un poco qué fue lo que se habló justamente en esa reunión. Fue una reunión informativa, pero fue un plenario de 2 comisiones. Hablamos de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Allí estamos viendo en la placa, vamos a seguir la información. Esta comisión, junto a la Comisión de Comercio, la Comisión de Pymes, está presidida por el diputado Pablo Farías, de Provincias Unidas, y la de Comercio también está
presidida por un diputado de este mismo bloque, Juan Bruje, pero quien no pudo estar ayer, y en su lugar estuvo, bueno, presidiendo también el vicepresidente primero, que es el radical Lisandro Nieri. Allí se reunieron para recibir a representantes de cámaras y federaciones empresarias de todo el país. Estuvieron varios dirigentes de, bueno, la Cámara Empresaria de la Mediana Empresa, CAME, también la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, y hubo representantes de entidades de otras provincias, como decimos, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Mendoza y de Tierra del Fuego, quienes, bueno, fueron justamente los invitados, a los primeros que se les dio la palabra durante esta comisión que se llevó a cabo en la sala 1 de este anexo, una sala bien grande, donde bueno, tomaron allí la palabra los invitados y luego también los diputados. Vamos a repasar un poco qué es lo que se dijo allí. Los asistentes manifestaron su preocupación por la caída del consumo a nivel nacional, las tasas provinciales con las que hoy se enfrentan, tanto provinciales como municipales, la competitividad y también el régimen de incentivo para las medianas inversiones, el RIMI. El principal tema, ¿no?, que vienen planteando desde las empresas, desde las pequeñas y medianas empresas, un poco también como el área o el sector agropecuario. Dicen, bueno, hicieron para las grandes inversiones, hagan para el sector agropecuario un régimen especial, hagan para los pequeños y medianos también un régimen especial de inversiones donde se garantiza por el plazo de por lo menos 10 años exenciones impositivas, preferencias en la exportación, sí, importación. No tienen tantos años justamente, claro. Por eso ahí la advertencia. Ayer uno de los expositores señalaba sobre el RIMI en el marco de su reglamentación que, bueno, le gustaría que hubiera otros pisos y topes para que puedan ingresar más empresas todavía a este régimen, y que de los 2 años que tiene lo puedan extender 5 años más, ¿no? Porque justamente el RIGI de grandes inversiones da una estabilidad a 30 años. Exacto. Mientras que el RIMI prevé 2 solamente, ¿no? Así que ese fue uno de los pedidos. También, bueno, de lo que se habló es de la caída del consumo, del cierre de pymes, de la pérdida de rentabilidad, de la pérdida de capital de trabajo. Lo que se dijo un poco es que, bueno, el 95% de las pymes viven del consumo, y al mismo tiempo las pequeñas y medianas empresas están sufriendo lo que tiene que ver con la carga impositiva muy fuerte a nivel provincial. Sobre todo se habló del impuesto de ingresos brutos como un impuesto muy regresivo y perjudicial, que es el que se hace sobre la facturación, con alícuotas que varían según la jurisdicción, por supuesto. Pero uno de los representantes de CAME advirtió que algunas provincias están implementando una aduana interna, digamos, ¿no? Así lo catalogó, porque están pidiendo el pago adelantado de ingresos brutos para que la mercadería pueda entrar a la provincia. Y bueno, allí pidieron que, por favor, los diputados, al ser representantes de sus provincias, sean intermediarios también en cuanto a los gobernadores e intendentes para, bueno, articular a nivel nacional ciertas medidas que no los perjudiquen. Sí, pedían también un nuevo pacto fiscal, ¿no?, para poder articular entre las provincias, porque hay algunos productores que exportan y justamente el tránsito de distintos distritos tienen que ir pagando tributos que encarecen, en definitiva, el producto que ofrecen. Así que parte de esta reunión tiene que ver con eso, para ver si los diputados pueden presionar. Recordando siempre que son convocatorias de legisladores opositores, ¿no? Son comisiones informativas donde las cabezas, quienes convocan, las autoridades de esa comisión, son opositores. Entonces aprovechan el rol que tienen justamente para convocar a estos sectores y avanzar en posibles modificaciones hacia adelante de distintos sectores. Son opositores, sí, pero bueno, en cada una de las provincias hay distintos signos políticos, ¿no? Así que, bueno, después también lo que vemos es que desde el comienzo del año se presentaron una decena de proyectos para atender la situación de las pymes, como una declaración de emergencia. El año pasado se dictaminó una declaración de emergencia para las pymes. Se emplazó la oposición emplazó a comisiones. Había 5 comisiones a las que habían sido giradas los proyectos: la de pymes, justicia, energía, finanzas y presupuesto.
Bueno, ese dictamen no llegó al recinto posteriormente porque esto fue días antes de las elecciones de octubre y después recordamos que hasta el recambio legislativo de diciembre no se abrió más el recinto, pero tratan de retomar un poco esas iniciativas, ver que se puede consensuar. Hay proyectos presentados por muchos diputados de Unión por la Patria, también por Marcela Pagano, y también entre las medidas que se buscan en esos proyectos, como bueno, incentivos fiscales, condonación de deudas, beneficios en tarifas y medidas de asistencia transitoria a las pymes, es una regulación del comercio electrónico transfronterizo, teniendo en cuenta, bueno, los problemas que hay para las pequeñas y medianas empresas también ubicadas en zonas de frontera, ¿no? Allí donde, bueno, hay que combatir esas asimetrías cambiarias que existen con los países vecinos y que justamente fue algo de lo que se habló. Uno de los representantes de Formosa lo que comentó es que recibió un llamado días atrás donde, bueno, los comerciantes le contaban que las vidrieras habían amanecido todo con mercadería traída de Paraguay. Wow. Y habló de, bueno, el contrabando, la mercadería ilegal, cómo competir frente a eso. Así que allí también hubo algunos comentarios. Lo que tenemos son algunas declaraciones, porque después de los expositores también hablaron los diputados. Sabrina Selva lo que dijo es, diputada de Unión por la Patria, cerraron 24.180 empresas desde diciembre de 2023. Es el proceso de destrucción de unidades productivas más rápido de la historia. Incluso, dijo la diputada textual, más rápido que en la crisis de 2001 y la pandemia. Salió a retrucar uno de los diputados de La Libertad Avanza, hablamos de Julio Mariano Ovalle, quien dijo: somos conscientes que hay que empezar a mejorar la microeconomía, pero en 2 años no se pueden resolver todos los desbarajustes que se hicieron en los últimos 40, 50 años, diciendo que no quería culpar a ningún gobierno específico, pero sí a las políticas que se habían implementado. Bueno, finalmente en este plenario de comisiones de lo que se habló es que va a haber un próximo encuentro el martes que viene, el martes 28 de abril, donde se va a recibir a representantes del sector de la industria textil, justamente, bueno, perjudicada por lo que hablamos de apertura de importaciones y en cuanto a también las plataformas, ¿no?, del extranjero que, bueno, están justamente con el puerta a puerta generando una crisis en el sector. Y después también anunció Pablo Farías que se va a coordinar un encuentro con la Cámara Argentina de Construcción, donde quizás probablemente también participen las comisiones de obras públicas y vivienda. Sí, que también son comisiones que por ahora quedaron en manos de la oposición y habilitan estas discusiones para ir marcando agenda. Así se va poblando la actividad parlamentaria. Esto sucedió también en estos días y tiene que ver con el trabajo en las comisiones. Pero hablábamos temprano de la ley hojarasca, de esta ley que ya tiene dictamen, que fue acompañada no solamente por el oficialismo, sino por varios sectores aliados, la Unión Cívica Radical, el PRO y algunos partidos provinciales. Y repasábamos lo que dijo el secretario justamente de Desregulación, Alejandro Cacase. En este caso se refirió al tiempo que pasó sin que se actualizaran las leyes y lo que generó, como dijo él, una inflación legislativa. Del 2013 para acá, que estamos en el año 2026, si no me equivoco, según cómo despierto cada día, han pasado 13 años en los que no ha habido actualización de esas normas. Entonces, eso es lo que debemos actualizar. Y yo sé, conversando con los legisladores, digamos, conversando de pasillo, yo sé que surge el planteo de decirnos, bueno, pero ¿por qué ahora, cuando tenemos tantos otros temas, si hay cosas más importantes? Bueno, hay que abocarse a hacerlo. Yo sé que hay muchos temas que tenemos para tratar y bueno, por eso en las sesiones se tratan distintos proyectos de ley, hay múltiples comisiones en esta Cámara para abordar cada tema. Yo cuando era legislador participaba de 5 comisiones y estoy seguro que muchos de ustedes participan en múltiples comisiones, entonces no creo que haya otros temas para tratar u otras cuestiones para discutir en el país, no es óbice, para que también simultáneamente podamos hacer este ordenamiento normativo que es tan necesario
para la certeza de los argentinos en qué normas les rige, para la certeza de los órganos de la administración para saber qué normas tienen que aplicar y en definitiva para la libertad de todos los argentinos que no crean que una norma se les impone o que tienen que cumplir una conducta cuando esa norma ya no debiera estar. Y no debiera estar porque fue derogada, porque fue superada, porque quedó obsoleta o porque también, como es el caso en muchísimas de las normas que estamos proponiendo dentro de este régimen, son normas que fueron dictadas por distintos gobiernos de facto y nada tienen que ver con los patrones de conducta que marca nuestro sistema democrático, la Constitución Nacional y un sistema en el que debemos vivir en libertad. La discusión se puso álgida porque hay distintas perspectivas sobre no solo la oportunidad del momento, si es necesario o no hacer esto, sino, bueno, ya el ordenamiento jurídico que existe en la Argentina, desde la Constitución, los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre leyes que quedaron inutilizadas, sin uso, que fueron obsoletas o que fueron incluso que ya no tienen ninguna, o fueron modificadas por leyes posteriores. Es verdad que es importante el ordenamiento, pero parte de la discusión tiene que ver con eso. Entre muchas idas y vueltas, que acá se respondió muchas preguntas, intervinieron muchos diputados. El presidente del bloque de la oposición, Unión por la Patria, Germán Martínez, hizo varias intervenciones. Esta fue una de ellas, una de las últimas en las que participó, respecto también de esto que decía Cacá, del tiempo que ha pasado sin actualizar algunas normas. La ley 25.750, que es la ley de bienes culturales, en el artículo primero, el inciso D, habla específicamente sobre los medios, pero yo hice referencia a temas que tenían que ver con, por ejemplo, artículo 1B, inciso B, las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada que resulten fundamentales para el desarrollo del país. O también, el inciso C, actividades e industria de relevante importancia para la defensa nacional. Entonces, yo entiendo que hace mucho tiempo la diputada tiene una predilección por Clarín y está todo bien, pero acá no estamos hablando solamente, de Clarín, estamos hablando de cosas mucho más importantes. No se va a enojar Rendo porque la dejemos esta en viva. No vamos a tener problema con eso. Segundo, respecto a la NUCE y compañía. Todos saben que hemos estado vinculados a las cuestiones de la defensa. La ley de personal militar, la 19.101, es del gobierno de la NUCE. Se arrancó con Levingston y terminó con la NUCE. Varias veces las quisimos modificar y no hemos podido. De hecho, modificaciones tiene, pero no. Así que, por lo tanto, el momento en el cual nace una normativa, después hay que ver con el desarrollo de la normativa si valió o no valió la pena que quede vigente. Entonces no es una cuestión de capricho, es una cuestión de ver qué leyes sirven y qué leyes no sirven de acuerdo a la actual coyuntura. Nada más que eso, presidente. Así, ese tono era la discusión, porque lo que los diputados de la oposición están viendo, Meli, es que en esa 70 y pico de leyes que se van a derogar, hay algunas que pueden afectar, por ejemplo, la producción pública de medicamentos. No en sí los laboratorios, pero sí esta idea, esta declaración, esta declamación que ha hecho este Congreso de declarar justamente como de utilidad pública la importancia que tiene la producción nacional de medicamentos, sí, ¿no? Sí. Rápidamente, si te parece, repasamos la clasificación que hay. Porque hay 6 grupos de leyes en esta ley hojarasca que se buscan derogar o modificar. Hablamos de leyes que fueron superadas por normas posteriores, leyes que se volvieron obsoletas o se quedaron sin efecto por el avance de la tecnología o el paso del tiempo, aquellas que afectan libertades individuales, aquellas que se considera que causan burocratización, las que remiten a procesos u organismos que ya están disueltos, y las que remiten a organismos financiados con fondos públicos, pero que finalmente sobre los que hubo cambios, modificaciones respecto a lo que hablábamos de la Federación Argentina de Municipios y del Círculo de Legisladores. Bueno, vamos a escuchar mucho de esto porque si bien hubo dictamen, ahora tiene que llegar al recinto y también va a pasar por la Cámara
de senadores, poniendo justamente en valor las prioridades para cada una de las gestiones. Vamos a repasar otra cosa que también es muy importante, porque ayer se entregaron los premios parlamentarios 2025 y es un importante momento que impulsa la revista Parlamentario, que tiene muchos años, ya desde la recuperación democrática hasta ahora, viene trabajando en una encuesta colectiva que hace tanto a diputados, senadores, asesores, trabajadores de prensa, los voceros también de los legisladores, para conocer cuáles son los mejores ponderados, ¿no?, por parte de toda la comunidad del Congreso Nacional. Escuchemos a nuestro compañero Fernando Fraquelli, porque nosotros recibimos un premio parlamentario. Bueno, agradecido como siempre a la revista del Parlamentario. La tarea que hacen para los legisladores es impresionante, para nosotros es también fundamental. Decirles que tanto Diputados Televisión como Senado TV son marcas registradas ya dentro de lo que es este Congreso de la Nación, dentro de lo que es este sistema democrático. La posibilidad que tenemos de trabajar, de contarles qué es lo que pasa minuto a minuto en el Congreso, qué es lo que pasa en las comisiones, en cada una de las transmisiones de las sesiones, para que ustedes puedan y para que el público pueda seguir muy de cerca de qué es lo que se está hablando y de qué hablan los legisladores nacionales, es muy importante. Y a los diputados principalmente decirles que es su canal. Úsenlo, participen más. Hablen en sus bloques, que vengan la mayor cantidad de legisladores posibles a la programación, que estén todas las voces, esa es la intención que tenemos todos, y agradecerles como siempre. Esto es lo que ustedes ven. Es un trabajo en conjunto, es una familia, es un trabajo en conjunto que hacemos día a día para tratar de llevar la mejor información. Bueno, y nos vamos rápidamente. Aquí está el premio parlamentario nuevamente, Meli, edición 33 años consecutivos recibiendo este premio, ¿no? Pero entregándolo, y nosotros como hace 10 años. 33 años de los premios, 36 años de parlamentario. Sí. Ya cubriendo la actividad legislativa como revista especializada, hoy también a través del portal parlamentario.com. Y bueno, recordamos, ¿no? Es una distinción que se hace anualmente y ganan los 10 legisladores más laboriosos de cada cámara, 10 diputados, 10 senadores. Sí, también se reconoce a la prensa parlamentaria, los asesores de prensa, y en este caso el canal Diputados Televisión. Por la cobertura de la actividad legislativa. Exacto. Le mandamos también un beso muy especial a nuestra amiga y compañera María Laura Morales, que recibió el premio como parte de su trabajo que hace como cronista en Senado Televisión, y es una gran compañera hace muchos años en la Cámara, así que personalmente quiero mandar este beso, así después lo puede ver en el canal y también celebrarlo. Bueno, nos vamos con este premio, muy contentos todas aquí que hacemos Diputados Televisión, con muchas ganas, con mucho orgullo, con mucho esfuerzo, porque es fundamental la voz del Parlamento acceda y llegue a todos los argentinos. Además, este canal fue aprobado por una resolución de la Cámara de Diputados. Meli, nos vemos pronto, nos vamos con esta imagen. Así es, Amanda, nos vemos.